Hola, hola familia suculenta. En el día de hoy estaremos hablando de una planta que digamos que está en casi la mayoría de los hogares. Una planta que es súper fácil de cuidar, que es muy agradecida, que para principiantes es la ideal. Estuvimos hablando en un video anterior acerca de esto. Y pues les presento el día de hoy a la Graptopetalum paraguayense. Bien, es una plantica que no vas a tener muchos problemas con ella, porque aguanta muchas cosas. Aguanta estar en sequía, aguanta estar en el sol, aguanta frío también, obviamente no mucho frío, pero aguanta frío. Se va a reproducir súper fácil y la vas a encontrar también muy fácil. La que tengo yo aquí en estos momentos, la tengo cultivada, digámoslo así, en la terraza, donde está la intemperie, recibe mucha lluvia y recibe mucho sol. Por eso esos tonos que tiene, que están como entre rosado, habanito, un color como medio pera, peach, medio pera, muy hermoso. Mientras que tengo esta otra que ha sido cultivada aquí en la parte de atrás en el invernadero y ella es un poquitico más gris, es un verde azuloso más o menos. Si ustedes notan, esta tiene sus pétalos más delgados, más largos, mientras que esta, si la ponemos en comparación, tiene sus pétalos más gordos, más cortos y sus colores son diferentes. Ya digámoslo así, es cuestión de gustos como la quieres, así o rosadita en este tono. Pero esto se debe a o mucho sol o poco sol, ¿sí? Iluminación sí es súper importante para ella, que tenga muy buena iluminación, pero pues no tiene que estar expuesta totalmente al sol. Obviamente, si no las pones totalmente al sol, ella va a tender a alargarse, a tener las hojitas un poquito más alargadas, pero sí o sí necesita muchas horas de luz. Bien, ¿cómo se multiplica? Se multiplica súper fácil. Simplemente tomas una hojita, ella se le caen súper fácil las hojas, así que ten cuidado con ellas, porque cuando se manipula, ellas se le caen súper fácil, así que no vas a tener problema de cómo retirarle una hoja. Esta hoja la vas a colocar en una bandeja de sustrato y en poquito tiempo, en muy poquito tiempo, en una semanita vas a ver raíces. La puedes colocar ya y la vas a empezar a humedecer y rápido te va a dar una roseta. Eso sí, crece también muy rápido. Por eso es tan prolífica y por eso es tan fácil de cuidar, porque digamos que no es sino colocarla en la bandeja y ya rapidito. He encontrado muchas veces hojitas que se han caído por ahí, en el piso o algo, y cuando menos piensa, tienen roseta. Así que es fácil, es muy fácil. Antes de continuar, antes de continuar, quiero hacer esta trivia y me cuentan qué tal les parece. Cuénteme si y esta y esta suculenta son las mismas. Estamos hablando de la Graptopetalum paraguayense. ¿Las tres son Graptopetalum paraguayense? Déjeme rápidamente en los comentarios, corra rápidamente. Si la 1, la 2 o la 3 es la paraguayense. Y al final de este video estaremos viendo entonces cuál es. Bien, pertenece al género Graptopetalum. Su nombre o el nombre de los Graptopetalum proviene de dos palabras griegas. Una, grapto, que significa manchado, y la otra, petalum, que es pétalos. El nombre proviene entonces por la floración, que es de pétalos manchados. Entonces, esta en especial florece blanco, pero las Graptopetalum por lo regular tienen una flor en forma de estrella. Esta la tiene blanca, pero las otras, hay otras que tienen su floración como con manchitas rojas y blancas. Y pues depende de la especie, entonces va a tener algunas variaciones, pero entonces el nombre proviene de la flor que tiene pétalos manchados. Bien, el sustrato. Si tú quieres tener la suculenta y no preocuparte por ella mucho, entonces vas a necesitar un sustrato que sea muy drenante. De hecho, esta que está a la intemperie ha recibido agua todo lo que quiera porque tiene un sustrato que es muy drenante. De hecho, no es un sustrato muy mineral. Este simplemente está preparado con cascarilla de arroz, con tierra negra, tiene arena, tiene granito,
no tiene casi minerales y ha estado súper bien, ha dado súper bien. Ella allí no se me ha podrido ni la primera. De hecho, antes por acá le veo más bien como hojitas secas, pero ha recibido todo el agua que quiera y ella ha estado perfecta allí. Así que, pues no necesitas un sustrato demasiado costoso o complicado, simplemente que sea un sustrato drenante. Puedes hacerlo también con tierra de hojas, que va a ser muy drenante también, arena y lo que les comenté anteriormente. La temperatura ideal para ella es entre los 15 y los 20 grados centígrados, una temperatura templada más o menos. ¿Sí? Aguanta frío, pero no aguanta heladas. Así que si vives en un lugar donde tengas estaciones, es el momento de que la guardes, que la resguardes, que la pongas en interior o que la tapes, la cubras de alguna forma. Eso sí, durante el tiempo del invierno no debes regarla para nada. Así que si la puedes tener adentro, en casa, no regarla, vas a tener pues posibilidades de que sobreviva, la vas a cuidar mejor. Otra cosa que hay que tener cuidado con ella, pues como que las plagas que la atacan, por un lado la pudrición si no tienes el sustrato adecuado, por otro lado la cochinilla. Yo en realidad no he tenido problema con la cochinilla. La tengo a la intemperie, no le he visto la primera vez cochinilla, pero digamos que lo que estaba leyendo un poquito en los comentarios, en algunas publicaciones, decían que tenía mucho problema con cochinilla. Cuéntenme ustedes cómo les ha ido con ella, yo no he tenido ese problema. Cuéntenme ustedes si alguna vez se les ha llenado de cochinilla. Los nombres comunes, la puedes conocer como madreperla. La puedes conocer también como planta fantasma. No sé por qué, ¿sí? Pero el madreperla lo entiendo un poco por el tono que toma esta, así de este color, que es como una perla. Este sí es como una perla. Y porque ella en algunas ocasiones toma unos tonos perlados, ahí sí, perlados como tornasolados. En algunos momentos la he visto como tornasolada. También por lo que ella tiene un poquito de prurina, hay que tener cuidado de no estar tocando sus pétalos. Esta de acá, por lo que está la intemperie, digamos, ya se le ha caído un poco la prurina, pero cuando están adentro son más prudinosas, entonces hay que tener cuidado con sus pétalos. Ella, como les digo, dependiendo de la exposición solar, a veces se le ve como unos tonos así como tornasolados, muy bonitos. Así que tenemos que la paraguayense es la número 1. Estas dos de acá son Graptopétalum, son muy parecidas, pero tienen pequeñas variaciones. De hecho, cuando yo estaba preguntando el ID de estas dos, todo el mundo me decía que eran paraguayenses. Sí, son paraguayenses, pero yo siempre les acercaba que no, porque yo las veía diferentes. Esta de acá, no le tengo el nombre todavía, pero esta de acá crece más pequeña, sus pétalos son más compactos, es rosada, casi como el tono de la paraguayense que tengo en estos momentos en el sol, pero es más fuerte, más rosada, sus pétalos son más gordos y es más lenta de crecer, es muy lenta. De hecho, su tamaño máximo alcanzará a ser como unos 10 centímetros, no crece más larga, saca más bien hijos en su base, pero ella es como la versión mini de la paraguayense. Es como la versión compacta y chiquita. Mientras que esta de acá es una aucalis, que también la pregunté mucho y todo el mundo me decía que era paraguayense, pero realmente ella, su forma es de echeveria, no es como la paraguayense que crece largo y saca estas ramas, sino que esta se queda compacta en forma de echeveria. Sus pétalos son muy parecidos, pero los más viejos terminan volviéndose como cafés, un poquito, medio café, y ella toma unos tonos más amarillosos. En algún momento, de acuerdo como la estación o el tiempo del clima que hemos tenido acá, en algún momento la vi con puntas muy rosadas y hacia adentro un poquito verdosa. Entonces toma unos tonos diferentes a la paraguayense, a pesar de ser tan parecida, a pesar de tener los pétalos tan parecidos, esta se da muy fácil, pero como les digo, ella crece en forma de roseta y es muy linda, a mí me encanta, por cierto. Por eso, para aprender un poco más de estas plantas que tantos amamos, les dejo entonces esta recomendación de aquí, esta lista de reproducción con muchas ideas para cuidar tus plantas
Y lo más especial y lo más importante, suscríbete. Queremos que esta familia de amantes de las suculentas crezca mucho, que crezcamos, que nos conozcamos, queremos saber sus opiniones, qué les gustaría ver en este canal, así que suscríbete, déjanos el comentario, danos el like y nos vemos en el próximo video. Así que, chao, chao.